Buenas, en el día de hoy estaremos tratando el tema de la espectrofotometría de masas con plasma acoplado por inducción. Mi nombre es Florelena Barrios de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico. La espectrofotometría de masa con plasma acoplado por inducción se ha perfeccionado para convertirse en una de las técnicas más importantes para el análisis elemental, debido a sus bajos límites de detención para la mayoría de los elementos, su alto grado de selectividad y sus razonables buenas exactitudes y precisiones. Para comenzar, tenemos que hablar acerca de las aplicaciones que estas tienen. Una de las aplicaciones es que la espectrofotometría de masa acoplado por inducción se puede utilizar para la determinación cualitativa, semicuantitativa y cuantitativa de uno o más elementos de una muestra. Las aplicaciones cualitativa y semicuantitativa de la espectrofotometría de masa con plasma acoplado por inducción se adaptan con facilidad a los análisis multielementales, se adecuan a la caracterización rápida y al análisis semicuantitativo de varios tipos de materiales complejos que aparecen en la naturaleza o que son fabricados. En general, los límites de detención son mejores que los de plasma acoplado por inducción de emisiones ópticas y compiten con límites de detención de la espectrofotometría de absorción atómica electrotérmica. Los espectros de masa atómica son más sencillos y fáciles de interpretar que los de espectros de emisiones ópticas. Esta propiedad es muy importante para muestras que contienen tierras raras y otros metales pesados como el hierro, que produce espectros de emisiones complejos. En la siguiente gráfica podemos observar un espectro de masa atómica de una mezcla de 14 elementos de tierras raras que tienen un intervalo de número de masa atómica de 139 a 175. El análisis semicuantitativo de uno o más de los componentes, como observamos, es posible si se mide la corriente de intensidad del pico del ion en una solución que contenga una concentración conocida del elemento en cuestión. Los límites de detención son los principales atractivos de la espectrofotometría con plasma acoplado por inducción. Radica en sus límites de detención más bajos que los de la detención óptica. En muchos de los casos, dichos límites son igual y a veces sobrepasan a los que pueden obtenerse con los métodos de absorción atómica electrotérmica. La técnica de la espectrofotometría de masa con plasma acoplado por inducción ofrece grandes ventajas de la rapidez y de la capacidad de estudiar varios elementos. En la siguiente figura podemos observar la comparación de los límites de detención para ciertos elementos con espectrofotometría de masa con plasma acoplado por inducción, en este caso las barras negras, contra la espectrofotometría de emisión óptica con plasma acoplado por inducción, en este caso las barras grises claros, y contra la espectrofotometría de absorción atómica electrotérmica, en este caso las barras gris oscuras. En general, los límites para la detención espectrométrica de masa varían entre 0.02 y 0.07 partes por millón, y para la mayoría de los elementos están en un intervalo de 0.02 a 0.01 partes por millón. Aplicaciones cuantitativas. El método cuantitativo que más se utiliza con espectrofotometría de masa con plasma acoplado por inducción contiene un conjunto de patrones para preparar una curva de calibración, si las soluciones incógnitas están lo suficientemente diluidas. Por lo regular, es adecuado usar patrones únicos en soluciones acuosas para concentraciones elevadas de elementos de la matriz. Se intenta igualar los que están presentes en la muestra con los patrones para compensar la deriva del instrumento, la inestabilidad y los efectos de las matrices. Se produce un patrón interno. Este patrón interno es un elemento que está ausente de las muestras y cuya masa atómica y potencial de ionización está cerca de los analitos. A menudo se utilizan dos elementos como patrones internos, el indio y el rodio. Ambos producen en la parte central del intervalo de masa y no están presentes en forma natural en la muestra. A continuación,
Vamos a hablar acerca del instrumento de la espectrofotometría de masa con plasma acoplado por inducción. Esta consiste en una antorcha de plasma acoplado por inducción. Funciona como atomizador y ionizador. Una parte decisiva del instrumento es la interfase que une la antorcha del plasma acoplado por inducción, la cual funciona a presión atmosférica inferior a 10⁻⁴ torr. Esta unión se efectúa mediante un acoplador de interfase de vacío diferencial que consta de un cono de muestreo hecho en níquel y es enfriado con agua que tiene un pequeño orificio en el centro. El plasma caliente pasa por este orificio a una región que se mantiene a una presión alrededor de 1 torr por medio de una bomba mecánica. Esta región se produce una expansión rápida del gas, cuyo resultado es el enfriamiento. Una fracción del gas presente en esta región pasa a través de un pequeño agujero hacia un segundo cono, denominado como cono separador, y hacia una cámara que se mantiene a presión del espectrómetro de masa. Aquí los iones positivos se separan de los electrones y las especies moleculares mediante un potencial negativo y son acelerados y concentrados mediante una lente magnética de iones hacia el orificio de entrada de un analizador de masa cuadrupolar. Espectros de masa atómicas e interferencias. Podemos observar en la figura una disolución que contiene cerio. La figura A corresponde al espectro óptico de emisión de una solución que contiene 100 partes por millón de cerio, y la figura B es una disolución que contiene una concentración de 10 partes por millón del mismo elemento. El espectro óptico de cerio contiene una docena o más de líneas intensas de cerio y cientos de líneas débiles. Todas ellas están sobrepuestas sobre el complejo espectro del fondo. El fondo óptico está compuesto de una banda molecular que contiene atmosféricos como el hidróxido, el nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular. Y un espectro continuo corresponde a la recombinación de argón y otros iones con los electrones. En cambio, el espectro de masa de cerio que se muestra en la figura B es más sencillo y consta de 2 picos de isótopo para el cerio, con una doble carga que se localiza en su masa sobre su carga. Las interferencias espectroscópicas ocurren cuando una especie iónica que está en el plasma tiene los mismos valores de masa sobre carga que un ion del analito. Dichas interferencias pueden ser interferencias isobáricas, interferencias de iones poliatómicos e interferencias de especie óxido e hidróxido. Las interferencias isobáricas son 2 elementos que poseen isótopos, cuya masa es sustancialmente la misma. En el caso de la espectrofotometría de masa atómica con un espectro de masa cuadrupolar, las especies isobáricas son isótopos cuya masa difiere en menos de una unidad. Con instrumentos de elevada resolución se puede tolerar diferencias más pequeñas. Otras interferencias son los de los iones poliatómicos, que suelen ser más graves que las que causan los elementos isobáricos. Es la que surge a partir de especies poliatómicas formadas por interacciones en las especies del plasma y las especies de la matriz o de la atmósfera, que pueden formar diversos iones moleculares que causarían interferencia. Algunas de las interferencias pueden corregirse con un blanco. En otras se puede utilizar un isótopo diferente del analito. Por último, las interferencias de especies óxido e hidróxido es un tipo de interferencia más importante en la espectrofotometría de masas con plasma acoplado por inducción. Corresponde a los óxidos e hidróxidos formados a partir del propio analito, de los componentes de la matriz, del disolvente y de los del plasma. Casi todas estas especies tienden a formar iones de MO y MOH, en donde M representa el analito o el elemento de la matriz.
existe la posibilidad de que los picos de estas especies se superpongan con el pico de uno de los iones del analito. Un ejemplo son los problemas potenciales que crean el óxido y el hidróxido de los isótopos de calcio en la determinación de varias especies metálicas. Bueno, esto fue todo el desarrollo del tema de hoy. Muchas gracias.